Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Espero que salga todo bien, pues está medio trabándose, no sé qué le pasa. Se traba, pero después sigue. Espero que estén todos escuchando, cualquier problema avísenme. Hola Andrés, Maidali, hola Carla, hola Luis, Mili, Jorge, bienvenidos, hola Mario, hola David. Bienvenidos a todos a esta nueva charla de edificación para Talmidín. Hoy vamos a hablar un poco más a fondo de el verdadero uso de los dones. Ya los hablamos, ya los vimos más o menos y vimos el aspecto negativo, por así decirlo, ¿no es cierto? Las cosas más equivocadas al respecto de los dones. Pero ahora vamos a ver cuál es el correcto uso que tienen, cuáles son los que todavía lo van a tener y todas las demás cosas. En primer lugar, vamos a dar unas pequeñas palabras acerca de la palabra de sabiduría, que es Jokmah, ¿no es cierto? La primera mención de este don espiritual está en Shemot, en el capítulo 28, donde dice: haz vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para dignidad y ornamento. Después darás instrucciones a todos los que tengan habilidad, a quienes yo haya concedido el don de sabiduría, para que confeccionen las vestiduras de Aarón para consagrarlo a mi servicio como sacerdote. El ruaj de sabiduría es un don que es necesario para construir las vestiduras sagradas para todos los sacerdotes de Elohim. Entonces es lo que estamos viendo. Hoy estamos siendo preparados para asumir el sacerdocio de Melquisedec, ¿no es cierto? En ese sacerdocio estamos siendo preparados. Pero el patrón es el mismo. Las prendas de transfiguración que se nos reservan actualmente en el cielo, dice: sabemos que cuando nuestro tabernáculo, el que nos resguarda aquí en la tierra, se derrumbe, tenemos un edificio permanente de Yahweh, un edificio que no está hecho por manos humanas, para resguardarnos en el cielo, dice Corinthians Bet en el capítulo 5. Pero debemos construir prendas temporales adecuadas, ¿no es cierto? Porque mientras estamos en el camino tenemos que vestirnos de cualquier manera, utilizando las prendas celestiales como un patrón, ¿sí? Nuestras vestiduras de lino que las estamos elaborando desde ya. No que seamos nosotros mismos quienes preparamos nuestra justificación, obviamente. Pero el lino fino representa los actos justos de los santos, dice Hitgalun, ¿no es cierto? O sea que nosotros ya tenemos que estar aquí elaborando nuestras vestiduras. Hola Blanca, bienvenida. Entonces, el lino fino no es la justificación, sino la santificación. Esto es similar al hecho de que el verdadero templo está en el cielo. Después de eso miré y el santuario de la morada del testimonio se abrió en el cielo, dice Hitgalut en el capítulo 15. Pero debemos construir un templo aquí en la tierra según el modelo celestial. Conforme al favor de Elohim que se me ha dado, como perito arquitecto he puesto un fundamento y otro está edificando encima. Pero cada uno mire cómo edifica encima, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yahshua HaMashiach. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja u hojas, la obra de cada uno será evidente, pues el día la descubrirá, porque por el fuego se revelará, y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien se quema, él sufrirá pérdida, pero él mismo se salvará, aunque apenas como por fuego. ¿No saben ustedes que son templo de Elohim y que el espíritu de Elohim mora en ustedes? Dice Corinthians Aleph en el capítulo 3. Lo mismo sucede con estas prendas, ¿no es cierto? La lección es que se necesita el ruaj de sabiduría para construir o para tejer, ¿no es cierto? Las vestimentas sagradas, la vestimenta de los justos, nuestras vestimentas de actos de justicia, que son los actos de justicia que los justos realizan en la tierra, aquellas obras que Elohim preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, ¿no es cierto? Esa es la forma en que nosotros, cumpliéndolas, tenemos para tejernos, ¿no es cierto?, esas ropas. Una persona puede ponerse la vestimenta de la salvación como creyente de Pesach, ciertamente, sí, pero Shavuot nos ha dado el don espiritual de sabiduría para llevarnos a la fiesta del Sukkot, ¿no es cierto?, donde seremos vestidos de nuestra habitación que viene del cielo, como dice Corinthians Bet en el capítulo 5. Antiguamente, en la era de Pesach, Yahweh daba a algunos individuos, como acabamos de ver, ¿no es cierto?, este don
para que cumplieran determinadas tareas que él necesitaba, ¿no es cierto?, que fueran realizadas, y que se necesitaba ese tipo de dones. Luego, en la era de Shavuot, ya ese don fue repartido con mayor generosidad, mayor abundancia, ¿no es cierto?, para que todos tengamos hasta cierto nivel don de sabiduría. En algunos es más, en otros es menos, pero todos lo necesitamos, porque todos necesitamos levantarnos y tejer nuestras ropas, nuestras vestiduras de justicia, ¿no es cierto?, que son esas obras que él nos manda a hacer. Además, Shaul dice: no descuides el don espiritual dentro de ti que te fue otorgado a través de la profecía con la imposición de manos por parte de presbiterio. O sea que son cosas que no podemos dejar de lado, no podemos estar perdiéndolas, ¿no es cierto?, porque nos vienen del Ruach. Entonces vemos que los dones espirituales no empezaron en Shavuot, en el Berit Hadashah, ¿no es cierto?, no son una cosa, empezaron ahí en Pentecostés, y ni fue una práctica nueva dotar a los hombres de dones espirituales por medio de la imposición de manos. Esta práctica ha tenido una larga historia que se remonta al menos a la época de Moshe y a Joshua, ¿no es cierto?, porque dice, entonces... perdón, a ver acá. Sí, entonces ya Joshua, hijo de Nun, quedó lleno del espíritu de sabiduría, porque Moshe le había impuesto las manos. Y los israelitas le hicieron caso, haciendo como Yahweh le había mandado a Moshe. Esto está en Devarim, de manera que el Tanaj no carece del conocimiento de estos dones espirituales. No es que son de Shavuot y en el Tanaj no había. Sí había. El problema es que a menudo no los reconocemos o no los relacionamos directamente con la lista de Corintios 12, ¿no es cierto? Pero no vemos que no es difícil equiparar el Ruach de sabiduría que se administró a Joshua cuando Moshe impuso sus manos sobre él con el don espiritual de la sabiduría que vemos en el Berit Hadashah, ¿no es cierto? También Shlomo tenía un don divino de sabiduría, sabemos perfectamente, ¿no es cierto?, que le dio la capacidad de administrar el juicio justo, como dice Melahim Aleph en el 3. Shemot 35 enumera más dones espirituales, dice: él lo ha llenado a Bezalel con el Ruach de Elohim, con sabiduría, entendimiento y conocimiento referente a todo tipo de artesanía. Él es maestro de diseño en oro, plata, bronce, cortando piedras preciosas para montar, tallando madera y todas las otras artesanías. Yahweh también le ha dado a Olihab, el hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otros. O sea, hay más dones del Ruach que los enumerados, ¿no es cierto?, en Corintios Aleph 12. Acá vemos que se le había dado el don de trabajar con las manos y hacer todas las cosas, hacer artesanía, aquí ese don fue aplicado en la preparación del tabernáculo, ¿no es cierto? No fue aplicado en hacer artesanías para vender en la playa. Lo fue utilizado justamente para la gloria del Padre, ¿no es cierto? De hecho, Jacob, o sea, Santiago, en el capítulo 1 nos dice que todo lo bueno que se otorga y todo don perfecto es de arriba. O sea que todos los dones que nosotros recibimos verdaderamente nos vienen del Padre. Lo importante es saber que los dones espirituales no se introdujeron en Shavuot, no son una novedad de Shavuot, ni son solamente de Shavuot. Ustedes, los judíos, no tenían nada. Nosotros ahora tenemos todos los chiches, no se trata de eso. Y tampoco están limitados justamente a esa era, ¿no es cierto? Los judíos y los cristianos deberían aprender este punto. Los dones espirituales han estado con nosotros desde el principio, porque el Ruach HaKodesh ha estado con nosotros desde el principio de los tiempos, ¿sí? Sabiendo esto, está claro que también deberíamos definir estas palabras de acuerdo con sus definiciones hebreas, ya que aunque Shaul escribió en griego a una audiencia griega en muchas partes, estaba usando palabras griegas para expresar patrones de pensamiento hebreo, ¿sí? Él era hebreo, ¿no es cierto? Entonces, siempre tenemos un patrón de pensamiento, una forma de pensar que proviene de nuestro idioma materno, nuestro idioma de la niñez. La sabiduría, entonces, se revela en el juicio, es decir, en la capacidad de una persona para discernir la verdad y emitir un veredicto apropiado de acuerdo con la mente de Elohim, ¿no es cierto? ¿Cómo se establece en la ley? Para eso nos es dada, para que tengamos el parámetro. Así sucede con Shlomo, ¿no es cierto?, cuya capacidad para discernir la verdad asombró a la gente de su época. Jokmah, entonces, es inteligencia en el juicio, para ser perspicaz y discernir, ¿no es cierto? Como todas las cosas hebreas, Jokmah es
está arraigada en la ley o no sirve de nada, ¿sí? Porque proviene de Elohim y es una expresión de su propio carácter. Recordemos que Shaul en los primeros 2 capítulos de su carta halló necesario distinguir entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Elohim, como dijo. Más bien hablamos la sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta que Elohim predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo conoció esta sabiduría, porque si ellos la hubiesen conocido, nunca habrían ejecutado en el madero al Maestro glorioso. Más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, que ni se han concebido en el pensamiento humano, son las que Elohim ha preparado para los que lo aman. Pero a nosotros Elohim nos las reveló por el Ruach, porque el Ruach todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Elohim. Pues, ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el Ruach del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Elohim sino el Ruach de Elohim. Entonces, y nosotros no hemos recibido el Ruach de este mundo, sino el Ruach que procede de Elohim, para que conozcamos las cosas de Elohim que Elohim nos ha dado gratuitamente. De estas cosas estamos hablando, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Ruach de Elohim porque para él son locura y no las puede comprender porque hay que discernirlas espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que a él nadie lo juzga, porque ¿quién conoció la mente del Adón? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mashiach. La sabiduría de este mundo proviene del Ruach del mundo, como dice el Pasuk 12, ¿no es cierto? Mientras que el don de la sabiduría proviene del Ruach de Elohim. No podemos decir que porque es conocimiento o es sabiduría proviene del árbol equivocado, ¿no es cierto? Viene del árbol del conocimiento. Porque estaríamos diciendo que Yahweh no tiene conocimiento ni sabiduría alguna y que todo conocimiento, sabiduría viene de Hasatán. Entonces Yahweh es un ignorante. Ese es el criterio cuando se exagera en todas las cosas. Hay sabiduría y conocimientos anímicos y hay sabiduría y conocimientos espirituales. Como Shaul ya distinguió entre los dos en los primeros capítulos, como leímos, no lo analiza más en el capítulo 12. Ya lo terminó ese asunto, ¿no es cierto? Sin embargo, tenemos que leer el capítulo 12 con esto en mente, ya que esta comprensión del alma y del ruaj es fundamental para entender toda la aplicación de los dones. El don de la palabra de sabiduría, finalmente, es un paso más allá del don de sabiduría en sí. Si la persona puede ser muy sabia, realmente, muy sabia espiritualmente hablando, ¿sí? Pero el don de la palabra de sabiduría es el don de dar a los demás la palabra sabia en el momento correcto, la palabra de Yahweh siempre, ¿no es cierto? Esa palabra que siempre proviene del Ruach. Va más allá del conocimiento, que es básico para tener la sabiduría. Sin conocimiento no tenemos sabiduría tampoco. O sea, que va más allá del conocimiento de las escrituras y también más allá de la práctica personal, las vivencias y aplicación de esas verdades bíblicas a la vida personal realmente, ¿no es cierto? Que es correcto, tiene que ser, pero va más allá todavía de eso. Eso es lo que da la sabiduría, ¿no es cierto? Pero da la sabiduría a la persona, simplemente. Ahora, el don de la palabra de sabiduría es que esa persona tenga la capacidad de transmitirlo a los demás. La palabra de sabiduría es el don de ministrar esa vida que ha sabido la persona incorporar a su propia vida, ¿no es cierto? Que ha sido aprendida y aprehendida, ¿no es cierto? Tomada, incorporada y pasarla al resto del cuerpo. Ese don se basa en el don del conocimiento y también en el don de profecía, ya que profetizar, como ya lo vimos, es también hablar de Yahweh desde su palabra, ¿no es cierto? La palabra del conocimiento, que es Da'at en hebreo. Este es el segundo don que aparece aquí, ¿no es cierto? El conocimiento es información, pero el don de conocimiento va más allá del aprendizaje de sentarse, leer, memorizar o que alguien explique a otro alguna cosa, ¿no es cierto? Que eso obviamente lo puede tener cualquier ser humano, cualquiera le enseña a los otros y eso se hace en las escuelas normalmente, en universidades, sean o no creyentes, no es necesario. Este es un conocimiento que proviene de la conexión de nuestro Ruach con el Ruach realmente, a través de la función de la intuición. No es un conocimiento o comprensión mental, ¿no es cierto? Razonado, ¿sí? Sin alguien que de alguna forma la persona es algo que de alguna manera sabemos, ¿no es cierto? La persona sabe.
Eso lo ha recibido en el momento del Ruach mismo, ¿no es cierto? Porque el Ruach también siempre lo confirma. No se trata de una cosa que surge así y queda ahí, no. El Ruach va a confirmar lo que ha dicho, porque normalmente una intuición debe ser puesta a prueba, debe ser testada de manera de saber que no es una cuestión, una cosa anímica nuestra. Este conocimiento, ¿no es cierto?, a menudo viene sin ningún tipo de comprensión, o sea, no hay una comprensión previa de las cosas, a veces hasta sin relación con nada, viene en un momento que no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Un segundo, por favor. Perdón. Entonces, este conocimiento a menudo viene sin comprensión, como estaba diciendo, ¿no es cierto? A veces sin relación absolutamente con nada, aunque a veces viene como respuesta de alguna pregunta que hayamos realizado en algún momento. Si está acompañado por la comprensión, entonces tanto la sabiduría como el conocimiento operan simultáneamente, ¿no es cierto?, al mismo tiempo. Los dones a menudo operan en pares cuando funcionan de manera práctica realmente. El conocimiento bíblico se refiere esencialmente a la adquisición de la verdad. Esa es la base fundamental del conocimiento espiritual. Ya la base del conocimiento del mundo sabemos que es adquirir conocimiento en sí mismo, ¿no es cierto? Hola Alfonso, buenas tardes. Entonces, a principios de la década de 1900, muchos eruditos de la escuela de la alta crítica, que tenían una mentalidad completamente carnal y que fue hecho básicamente para empezar a minar ciertas cosas dentro de las escrituras, tomaron las escrituras y concluyeron que estaba escrita por hombres no inspirados, ¿sí? Shavuot se rebeló contra esto, o sea, los pentecostales, ¿no es cierto? Y el péndulo se inclinó en la dirección opuesta, completamente, ¿no es cierto? Muchos entonces pasaron de el super conocimiento que establecía estas escuelas y descartaron el conocimiento por completo en favor de una ignorancia inspirada, por así decir. Y de ahí salen muchas de las actuales denominaciones en las cuales cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿no es cierto? Nunca en el equilibrio justo. El conocimiento en ese momento fue desacreditado, la verdad fue derribada, porque si no tenemos conocimiento, el conocimiento verdadero de las escrituras correctamente, la verdad también es derribada. Entonces muchos equiparaban el conocimiento en sí con el árbol, ¿no es cierto? Con el árbol del conocimiento del bien y del mal, y decían, no se puede ni siquiera aprender a leer. Prácticamente era una cosa más o menos así la postura, porque él hace las cosas para la ignorancia, parecía ser el planteo, ¿sí? En este rechazo al conocimiento también rechazaron la verdad que el Ruach HaKodesh siempre está ofreciendo, ¿sí? Sin verdad, estas personas carecían de mucho conocimiento de Elohim, y ahí se dio, bueno, toda la serie de fenómenos que se fueron degradando y que todos conocemos hoy, como continúan degradándose, ¿no es cierto? Mishlei, en el capítulo 1, Proverbios, ¿no es cierto?, dice que los necios odian el conocimiento. Conocer a Elohim no requiere cierto nivel de ignorancia natural. Eso es una pavada, es como decir que él solamente puede hacer tontos, ¿no es cierto? Y que la inteligencia está del lado de Hasatán, no tiene nada que ver eso. Es decir, esto es decir, que él nos conforma a su imagen y semejanza como tontos, lo estamos haciendo tonto. No tiene nada que ver este tipo de planteo, ¿no es cierto? Esto es una blasfemia realmente, es una cosa bastante grave, más grave de lo que muchos se dan cuenta. Entonces debemos subordinar nuestro conocimiento del alma a lo que nuestro Ruach transmite del Ruach HaKodesh, siempre. Entonces de esa manera el conocimiento tiene que asumir su correcto lugar, ¿no es cierto? Entonces ya vimos que desde Corintillín, que el conocimiento proviene de dos fuentes principales, el alma y el ruaj, ¿no es cierto? Porque el alma es la que razona, el alma es la que está en contacto con el cerebro, ¿no es cierto? Y es necesario que todo lo que el ruaj nos transmite pase por el alma para poder ponerlo en práctica en la vida, en el cuerpo, ¿no es cierto? Conocimiento almático de Elohim se puede obtener también leyendo las escrituras sin que pase por el Ruach, ¿sí? Me siento, leo, y lo leo como puedo leer el diario exactamente, no necesito absolutamente pasar por el Ruach en ese sentido. Mucha gente lamentablemente lee así, pero el conocimiento espiritual se obtiene al conocer
bíblicamente hablando, ¿no es cierto? Sabemos lo que es conocer bíblicamente la palabra, es una cosa que tiene una interacción interna. Mientras entendamos la diferencia, podremos discernir la calidad del conocimiento por el cual estamos viviendo. Una de las funciones del Ruach HaKodesh es convencer de pecado, como dice, cuando ese venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿no es cierto? En Yahanan 16. Así también leemos, si el pecado que él ha cometido se hace conocido a él traerá como su ofrenda un macho cabrío sin defecto, dice Vayikra en el 4. Hay algunos que enseñan que el conocimiento del pecado es algo malo, ¿no es cierto? Creen que eso es el conocimiento del mal, de la parte del árbol, ¿no es cierto? Si pecan, preferirán no saberlo. O sea, ojos que no ven, corazón que no siente, viene haciendo, ¿cierto? Así, entonces ellos evitan leer la ley, ¿sí? Porque como Shaul dijo en Romanillín, a través de la ley viene el conocimiento del pecado. Si ellos insisten en no leer la ley, son personas que simple y sencillamente no saben qué transgresiones están cometiendo. No quiere decir que no las cometan, ¿tá? El hecho de que sean ignorantes no los disculpa de cometer las transgresiones de cualquier manera. Ellos toman esta frase de Shaul como una advertencia para no estudiar la ley. Completamente al contrario, ¿no es cierto? Para no sentirse culpables, creyendo que la ignorancia los va a disculpar. Y ya sabemos que no es así. Pero esto es una tergiversación de la intención de Shaul, verdaderamente. Porque ¿cómo puede un hombre arrepentirse, o sea, cambiar, sin reconocer primero lo que debe ser cambiado? No se puede, o sea, para saber lo que tengo que modificar en mi vida necesito abrir los ojos y mirar, ¿no es cierto? ¿Cómo puede el Ruach HaKodesh convencernos de pecado si nos negamos a reconocer que los actos sin ley son pecado y no alcanzamos la gloria de Elohim? Lo que dice Shaul es que por la ley nos viene el conocimiento del pecado, o sea, su comprensión, no que la ley nos enseña a pecar, ¿sí? Otra blasfemia, otra pavada que se piensa. Hay quienes se niegan a reconocer algo negativo en sí mismos, cualquier cosa negativa. Les han enseñado a no confesar nada negativo, a no expresar nada negativo. Acerca de esto vamos a hablar un poquito más en la próxima charla, ¿no es cierto? Y se les ha dicho que esta confesión de alguna manera crea esa condición negativa. Pero Yahanan Aleph en el capítulo 1 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así es entonces como andamos en la luz, como Él dice en el Pasuk 7. ¿Sí? Así es como reconocemos la verdad y tratamos con la verdad, ¿no es cierto? Nunca se esperó que nos revolcáramos en la culpa toda la vida, no se trata de eso, ¿sí? Pero si no tenemos el conocimiento del pecado en nuestras vidas, ¿cómo vamos a poder aplicarle la sangre de Yahshua? ¿Cómo vamos a arrepentirnos? ¿Cómo vamos a pedir perdón por una cosa que no tenemos la menor idea que estaba mal? Ah, no sabía. Si necesitamos tener ese conocimiento, ¿sí? ¿Cómo vamos a poder crecer espiritualmente? ¿No es cierto? ¿Cómo vamos a dar fruto? Por algo está todo tan muerto. ¿Qué encontrará él en el día de su visitación? Sino ciegos que aprietan los ojos para no ver, ¿no es cierto? Una cosa que se niegan a mirar. Y el don de la palabra de conocimiento también va más allá del conocimiento mismo, obviamente, ¿no es cierto? Ciertamente podemos alcanzar un excelente nivel de conocimiento de la palabra, genuino, proveniente de nuestra conexión con el Ruach, y que sea verdadero, que sea real, ¿sí? Y aún así no tener el don de transmitirlo. Se necesita. Si tenemos eso, pedir el don de la palabra de sabiduría y de conocimiento para poder transmitir estas cosas para gloria del Padre y ayuda para el cuerpo. El don de la palabra del conocimiento es muy importante para la función de maestros, ¿no es cierto? Fe y verdad. En Conitillín Aleph, Shaul enumera la fe como el tercer don espiritual, diciendo a otro fe por el mismo Ruach, ¿no es cierto? Él implica que la fe como un don del Ruach no se da necesariamente a todos los creyentes, sino que a otro este don, ¿no es cierto? Sabemos, por supuesto, que la fe básica es necesaria para la justificación, así que no se trata de esa fe, ¿no es cierto? Nos está refiriendo a esa en esta parte. Además, sabemos que la fe viene por escuchar, dice Romanillín en el capítulo 10, lo que significa que nadie tiene fe si no escucha la voz interior de Elohim. Por lo tanto, incluso ser justificado por la fe es un don de Elohim, ciertamente, porque Elohim debe hablar antes de que el hombre pueda escuchar y responder. Pero
no se está refiriendo a esa fe. La fe como don espiritual que él está hablando aquí va más allá de la justificación. La justificación de la fe es una experiencia de Pesaj, mientras que el don de la fe es una experiencia pentecostal realmente. Por lo tanto, hay más de un nivel de fe, hay más de un nivel de todos los dones, ya estamos notando eso, ¿no es cierto? Hay más de un nivel de fe que Elohim nos ha dado. Vemos esto reflejado también en Romanín 1, que dice, porque en él se revela la justificación que concede Elohim, que es por la fe y para la fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Tenemos que entender que esto significa que la justicia de Elohim se revela capa por capa, ¿no es cierto?, camada por camada, de la fe de Pesaj a la fe pentecostal y por extensión a la fe de Sukkot, que es hacia donde nos encaminamos. Sabemos que no estamos en el nivel completo, en el nivel terminal, ¿no es cierto? Israel escuchó la palabra y guardó Pesaj por fe, realmente. Por lo tanto, pudieron salir de Egipto y ser llamados la congregación en el desierto. Pero cuando llegaron al monte Joreb, ¿no es cierto?, y se negaron a escuchar la voz de Elohim, no pudieron aumentar su nivel de fe de Shavuot, ¿sí? Ellos no estaban realmente para pasar a ese otro nivel, pero tenía que ser representado. Su fe entonces era limitada. Ellos no tenían todos los niveles de fe. Su fe fue suficiente para que ellos fueran llamados la congregación, para que salieran de Egipto. Ellos fueron la congregación de Pesaj. Hay mucha gente en este mundo que sigue estando en el mismo nivel de fe. Solamente son una congregación nivel Pesaj y se han contentado con la justificación y nada más. Pero eso no es suficiente para ser llamados vencedores, ni siquiera para ser llamados pentecostales, ¿no es cierto? Por esa razón, Ibrín, en el capítulo 3, nos dice que no pudieron ingresar a la tierra prometida por su incredulidad, o sea, su falta de fe, literalmente. La advertencia implícita es que necesitamos la verdadera fe pentecostal para llegar a la tierra prometida, porque sin ella no vamos a poder entrar en la tierra, ¿no es cierto? Ellos se negaron a aceptar el Shavuot de aquel momento, ¿no es cierto? De aquel momento histórico, no quisieron subir al monte, ¿no es cierto?, para tener la experiencia pentecostal, por lo tanto no pudieron tener acceso para nada a la siguiente etapa, que era Shavuot. Evidentemente iban a fallar y fallaron por completo por su falta de fe. Entonces leemos la advertencia en Ibrín, que dice también en el capítulo 4, así que temamos mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo, no vaya a ser que alguno de ustedes parezca quedarse atrás. La palabra hebrea para la fe es amán, que es ser fiel, es la raíz de emet, justamente, que significa verdad, ya que la fe viene al escuchar, la fe genuina llega al escuchar la verdad. Literalmente, uno no se salva al escuchar una mentira, porque las mentiras vienen del mundo, no de Elohim. Entonces, una vez más, tenemos que considerar la fuente de lo que creemos que es verdad, ¿sí? Cuando escuchamos y respondemos a la palabra de Elohim, la fe genuina es evidente. Muchos tienen fe en otros dioses y profetas, otras personas, en otras cosas, ¿no es cierto? Pero esa fe no tiene el poder para justificarlos ni para salvarlos, realmente no la tienen, ¿verdad? Lo que esa gente tiene es esperanza. Ellos tienen la esperanza de que con un poco de suerte les va a ir bien. Más o menos es eso, porque ninguno de ellos ha sido justificado de hecho, y por eso son personas inseguras. La justificación por la fe viene solo al escuchar la voz de Elohim. La verdadera audición es evidente cuando una persona cree que la palabra es verdadera. Así que el Mizmor 119 dice, tu ley o tu palabra, la dabar, ¿no es cierto?, es verdad, es emet, ¿sí? Eso es lo que dice ese Mizmor, y en unos pasos que más adelante dice, todos tus mandamientos son verdad. De hecho, un poco más adelante todavía dice, la suma de tu palabra es verdad. O sea, se va dando cuenta, ¿no es cierto?, el salmista de que todo lo que proviene de la palabra, todo lo que proviene de Yahweh es la verdad. Entonces aquí radica el problema, porque no todos los creyentes en la congregación realmente creen esto. Su creencia se mezcla con la incredulidad. Algunos, por ejemplo, rechazan la ley y al hacerlo están rechazando su verdad, ¿sí? Otros rechazan los dones del Ruach. Y al hacerlo también están rechazando su verdad, están rechazando partes, no se pueden elegir esta parte me gusta, aquella no. En otras palabras, la fe de estos creyentes es parcial,
¿sí? Su fidelidad de esta manera, su fidelidad a la verdad, es completamente defectuosa. Precisamente por esta razón que la fe tiene más de una capa. Por definición, todos los creyentes tienen fe en el nivel de Pesaj o no serían creyentes, ¿no es cierto? Eso es básico. Si no creen en que la sangre de Yahshua tiene el poder limpiar el pecado, ni siquiera son creyentes, no estamos hablando de creyentes. Pero no todos los creyentes han aumentado su nivel de fe a un nivel pentecostal en el que están dispuestos a escuchar la voz de Elohim al hablar de sus mandamientos. No es solamente al hablar con él, presentarme con él y estar haciendo declaraciones y pedidos, es escuchar lo que él tiene para decir. Incluso aquellos que se llaman a sí mismos pentecostales a menudo rechazan la ley, ¿no es cierto?, pensando que es carnal, es lo que les han enseñado, por lo que muy poco de la ley está escrita en sus corazones realmente. Elohim ofreció escribir su ley en los corazones de Israel en el tiempo de Moshe, pero ellos se negaron. Por lo tanto, Elohim le dio la ley a Moshe, ¿sí?, que estaba dispuesto a escuchar, y él la escribió en tablas de piedra para la gente. Eso eran los corazones de la gente, literalmente, ¿no es cierto? Y muchos hoy todavía tienen la ley escrita en corazones de piedra y no de carne, y siguen estando en ese nivel porque a pesar de considerarse cristianos de la época de Pentecostés, siguen con los mismos corazones duros, ¿no es cierto? Y no han recibido la completitud del Ruach, no lo dejan crecer. Al no dejarlo crecer es lo mismo que no tenerlo en su interior, ¿sí? El punto es que la ley permaneció externa bajo el antiguo pacto, ¿no es cierto? Estaba siempre fuera, ¿no es cierto? A menos que las personas desarrollaran oídos espirituales mediante los cuales pudieran escuchar y creer las promesas de Elohim bajo el nuevo pacto. El don de la fe entonces que viene al escuchar la verdad, que es inherente a la verdad, a la ley divina, ¿no es cierto?, se transfiere de las tablas de piedra o de los rollos, ¿no es cierto?, de la ley a las tablas del corazón, ¿sí? Cuando la ley está escrita en el corazón, una persona comienza a asumir la naturaleza de Mashiach, ya no está afuera, ahora empieza a estar adentro, en parte, todavía estamos en parte, finalmente será completo, ya no tiene que obedecer una palabra externa impuesta sobre un corazón no dispuesto, porque está desde afuera y bueno, tengo que obedecer lo que está ahí afuera escrito, no, ahora de a poco hace las obras de Mashiach por naturaleza y no por compulsión. No todas todavía, sabemos que estamos en la parte parcial, pero sin embargo ya hay una predisposición mucho mayor. Va más allá de la obediencia en un acuerdo, ¿no es cierto?, en hacer un pacto en el cual, bueno, a ver qué es lo que gano para ver y bueno, voy a tratar de portarme bien. No, esa fe le permite hacer obras mayores que estas, como dijo Mashiach, ¿no es cierto?, que no es hacer milagros y portentos, sino permitir que el Mashiach crezca realmente en su interior. Y eso es posible solo a través del don de la fe. Sin embargo, incluso la fe pentecostal no es la forma más elevada de fe, ya sabemos, porque es un momento de crecimiento y aprendizaje. Shavuot es una fiesta con levadura, ¿no es cierto?, que necesita el bautismo de fuego para detener la acción de esa levadura realmente. Shavuot es la fiesta del desierto. La fiesta de Sukkot es el objetivo final, ¿no es cierto?, de Shavuot, que significa la entrada de cada uno de nosotros a la tierra prometida. Por lo tanto, Shavuot es un momento en el que aún estamos aprendiendo la obediencia hasta que lleguemos a un acuerdo total. Podemos medir nuestros propios corazones preguntándonos si estamos de acuerdo con su ley o simplemente cumpliendo sus mandatos cuando somos guiados por el Ruach. Si estamos obedeciendo, con eso alcanza para ver en qué estado de relación estamos con él. Cada vez que debemos someter nuestra propia voluntad a la voluntad de Elohim, muestra que las dos voluntades permanecen en desacuerdo, lamentablemente, y por lo tanto todavía estamos en entrenamiento de obediencia. Cuando nuestra voluntad sea exactamente la misma, tipo que hasta podemos llegar a anticiparnos a sus deseos y estar listos para ser utilizados en el momento que él lo pida, porque ya vamos a saber exactamente lo que él desea. Por supuesto, eso es de una fase posterior. Cuando una persona comienza a someter su voluntad rebelde a la ley de Elohim, se producen muchas quejas, ¿no es cierto?, sobre todo al principio. Nos sometemos, pero vamos pateando y gritando, ¿no es cierto?, protestando todo el tiempo. Cuando llegamos al lugar donde los mandamientos de Elohim son lo que haríamos de forma natural y con alegría, entonces se puede decir que estamos de acuerdo con él, ¿sí? Tiene que ser nuestra propia voluntad al mismo tiempo, y ese es el más alto nivel de fe.
Bien, habiendo terminado ahora la charla, los espero a todos en el Skype. Pueden ir entrando para prepararse, porque yo tengo que cerrar acá, como siempre antes. Dejo acá el link del Skype para que todos entren, no se queden afuera. Los que nunca entran son bienvenidos, queremos charlar con ustedes y no mordemos. Los espero a todos allá en el Skype. Shalom a todos, hermanos.